Santo Domingo es un documental histórico y creo que es un documental también para la historia. Santo Domingo se tomó casi más de 2 años de trabajo y desde el mismo proceso de la conceptualización nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del proyecto que teníamos en nuestras manos. Entiendo que Santo Domingo es el primer proyecto cinematográfico dominicano que aborda una etapa tan delicada de nuestra historia. Y cuidar los detalles, tanto de la puesta en escena como del rigor histórico, es lo que lo hace un producto único y especial. Fue mucho tiempo para lograr llegar al guión definitivo, al guión que nos llevaría al rodaje de esta pieza audiovisual. Creo que es un viaje que valió la pena, un viaje de mucho tiempo, un viaje de muchísimos profesionales, un viaje de crear y recrear en momentos históricos que son muy importantes para una ciudad como la ciudad primada de América, la primera ciudad de América, e incluso también una recreación importante para un país como República Dominicana, que se merecía una pieza audiovisual de estas características. Un guión donde quisimos que todo lo que se pone en boca de personajes fuese lo más fiel posible a esos diálogos de la época, que cuando poníamos a hablar a un fray Bartolomé de las Casas estuviese diciendo prácticamente lo mismo que dijo en aquel momento, que cuando recreamos ese momento internacionalmente tan importante como el discurso de Montesino, pues tratar de hacerlo de una forma que el espectador se sienta como que estuvo en ese mismo momento. Todos estáis en pecado mortal. Y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. En fin, fue un trabajo de guión muy importante. Uchi Lora me brindó la oportunidad de trabajar en este proyecto importantísimo. Ha sido una experiencia extraordinaria escribir el guión de este documental Santo Domingo. La primera, porque es contar la historia de esta ciudad, lo mismo que contar la historia de nuestro continente. Pero mi nacimiento fue humilde y sencillo, y como fue un domingo y día de Santo Domingo, Bartolomé Colón así me bautizó. Es un trabajo muy complejo escribir un guión sobre este tema, la ciudad de Santo Domingo. Muchas consultas a los textos históricos más confiables, pero también muchas entrevistas a historiadores, tanto dominicanos como españoles. Quisimos hacerlo así para tener la visión más objetiva posible de este documento audiovisual. Y al final pues pudimos poner en pantalla una pieza, creo que digna de ser vista por personas de todas las edades. Para recrear todas las escenas y todas las situaciones de un proyecto de época como este, teníamos que encontrar los lugares y las locaciones adecuadas. No fue fácil. Eran locaciones que tenían unos requerimientos muy puntuales y hubo que recorrer el país de una esquina a la otra y de arriba abajo para encontrar pues, la playa que queríamos, el paraje que necesitábamos. ¡Corten! ¡Buena! Pues bien para recrear un poblado o otro poblado, o para recrear la descubierta o el Fuerte Navidad, en fin, fue un trabajo muy minucioso de todo un departamento y creo que logramos las locaciones y los lugares que nos pueden llevar a esa época. Esta producción no fue un reto, fue mucho más que eso.
demandaba de todos los involucrados toda nuestra atención, esmero, cuidado, nuestras energías, y yo creo que es algo que se va a poder apreciar en pantalla. De pie indios, miren atentos bien lo que viene, corran. Este es un proyecto que a nivel de logística debía estar bien organizado, ya que los departamentos involucrados, digamos que arte, vestuario, maquillaje, casting, debían de tener todo en orden para que nuestro rodaje se pudiera cumplir día a día. Acabamos todo por hoy. Para lograr los resultados que hemos obtenido al día de hoy, recibí un gran apoyo de un equipo que entiendo y lo digo, sin ese equipo no hubiese sido posible. Haciendo el trabajo en equipo, como usted nos ha enseñado, para nosotros poder seguir avanzando. Sin sus exigencias, esto no hubiese sido posible. ¿No es indígena? Indignado. Uno de los grandes retos que tenía este proyecto eran definitivamente los rostros que íbamos a poner delante de la cámara, el casting. Teníamos muy claro que todas las personas que pusiéramos delante de la cámara tenían que tener rostros realistas, rostros que nos transmitieran credibilidad, que nos trasladasen a la época y que transmitiesen pues, la dureza de esos días y de esos tiempos. Había que distinguir muy bien las diferentes clases sociales, no es lo mismo un trabajador de la época que un burgués, no es lo mismo un fraile que un marinero, por no hablar ya del tema de los indígenas. Este fue un proyecto realmente difícil en un sentido, pero muy retador para mí, porque es un proyecto con muchos perfiles difíciles, sobre todo por el tema de la época. Estuvimos trabajando desde hace como 2 o 3 meses atrás para comenzar con lo que fue el casting principal de los actores, irlos seleccionando, presentándoselo al director para que los aprobara, que ellos también pudieran tener tiempo para dejarse crecer la barba, para tener ese look que se estaba buscando. En cuanto a la parte de figuración, tuvimos un arduo trabajo porque todos los días teníamos muchísimas personas, fueron cientos de personas que tuvimos en este proyecto y todos tenían que tener características específicas, no podían tener un tipo de cortadas modernas, el cabello no podía estar teñido, eran perfiles españoles la mayoría, también teníamos lo que eran los indígenas, que fue la parte más difícil, yo diría, de la figuración. Encontrar esos perfiles de indígenas, que fue un trabajo bastante arduo y que duró varios meses de trabajo, esa búsqueda, y también la parte de los esclavos, que no fue quizá tan complicada, pero también fue un poquito difícil de encontrar. El equipo de casting estuvo siempre trabajando, entonces fue un trabajo casi de 24 horas, porque nosotros mientras estábamos en filmación, un grupo estaba filmando en el momento, había otro grupo que estaba reclutando talentos o quizás estaba haciendo la avanzada para el día siguiente, porque como eran tantos personajes y tanto talento en el día a día que teníamos, el equipo se tuvo que esforzar al triple. Tuvimos un buen grupo de personas y de talentos que trabajaron y que se involucraron muchísimo en el proyecto. Fueron muchísimos personajes, muchos personajes, todos ellos casi tienen nombre y apellido, desde un cardenal, de un clérigo, desde un fraile franciscano, un fraile dominico, todos los personajes importantes de la época, Diego Colón, Bartolomé Colón, Fray Bartolomé de las Casas, y de todos ellos siempre hay una obra, siempre hay una pintura, los mismos reyes católicos. Y queríamos que fuesen realistas, que la gente cuando lo viese en la pantalla no pareciesen figuras sacadas de un cuento o de una película de aventuras. Queríamos transmitir sobre todo esa realidad y para eso los rostros, la búsqueda de esos rostros, luego el maquillaje, complementar eso con el maquillaje y con la peluquería, era algo para nosotros importantísimo. Fueron muchos meses de trabajo. Inmediatamente leí el guión, me enamoré del proyecto.
sea, era un reto tomar en cuenta todo lo que eran los taínos, los españoles, el cabello, la barba. O sea, cuando leí el guión, definitivamente entendí que La Travesía era uno de los proyectos con mayor reto que iba a tener en República Dominicana y queríamos hacer el proyecto. Comenzando porque estamos filmando en el trópico y porque hemos tenido que trabajar barbas, hemos tenido que hacer el diseño de los cuerpos, la cantidad de extras de 130 personas, 66 personas, 92 personas, todos que hay que entregarlo al mismo tiempo, que hay que trabajar lo que es el pelo, que si la humedad, que si todo crecía. O sea, ha sido un reto. Todo lo que nos propusimos desde el principio es la cosa que hemos tenido que enfrentar en cuanto al departamento de maquillaje se refiere. Y sí, ha sido difícil, pero se ha logrado. Creo que se ha logrado la imagen que queríamos en tanto a los taínos, los españoles, los africanos. Creo que es un trabajo espectacular que cada uno de los departamentos se ha podido lucir, en tanto el departamento de arte, el departamento de vestuario, mi departamento en cuanto a lo que es caracterización y maquillaje. Es un trabajo de un nivel muy alto que sobrepasa los estigmas que tenemos sobre el maquillaje en República Dominicana. El vestuario era una cosa para nosotros importantísima. Tenía que ser un vestuario, primero, fiel a la época. Las clases sociales se tenían que reflejar muy bien en el vestuario y ese era uno de nuestros grandes retos. Para eso logramos convencer a una de las grandes vestuaristas de España, experta en vestuario de la época, Arantxa. Esto es mi felicidad. Un duro proceso de trabajo de documentación para ver en qué época estábamos jugando, cómo esa gente en aquel momento transporta esa parte de la moda para aquí, para América y bueno, pues estudiando pues, cada personaje con su caracterización, qué tipo de estilismo le podríamos hacer y sobre todo la parte más importante y la más bonita en este caso, en cada proyecto, es la documentación, que es mirar qué pasó en los hechos reales de verdad, apoyándonos con los historiadores, con mucha documentación en bibliotecas, museos y nada, y luego a partir de ahí empezar a estructurar todo el proyecto, con los colores, con las características de cada personaje y bueno, pues así arranca lo que es un poco la primera de Santo Domingo. Y estoy encantadísima con las chicas. La verdad que ha sido un trabajo muy duro porque la época es muy dura, porque tenemos que vestir desde los pies a la cabeza a cada actor y aparte de encajar en tallas. En este proyecto en especial no hemos tenido tiempo de hacer las pruebas, entonces en época si no haces pruebas, luego lo que es a la hora de montaje en rodaje es como muy difícil, pero las chicas han respondido fenomenal, hemos sido como un engranaje perfecto a pesar del cansancio y de la dureza del proyecto, pero realmente estoy enamorada de esta gente y que me la quiero llevar a toda para España. No sé cómo voy a hacer que no me cogen en la maleta. Pudo venir y acompañarnos en este proyecto con su equipo y un maravilloso equipo dominicano para el soporte y creo que logramos, junto con luego el trabajo de color, crear una atmósfera con los personajes que sumado pues ya a los rostros, al maquillaje y a la peluquería nos llevan a la magia de 1492, 1551 de una forma pues muy especial. Luego ya venimos aquí. Si hay algo en lo que nosotros no podíamos fallar es en la dirección de arte, en la construcción y recreación de todos esos espacios físicos donde en aquella época pudo haber sucedido cada una de esas situaciones. Teníamos el reto de recrear poblados taínos sin que pareciesen la típica recreación pues, turística que se hace, teníamos el reto de recrear conversaciones, de recrear la Real Audiencia. Como si fuese la mismísima audiencia real de la corte. De recrear momentos como la matanza de Jaragua.
tantas otras situaciones que tuvimos que recrear. La dirección de arte con Ruth a la cabeza de un maravilloso equipo que no descansó desde muchísimo antes de empezar el trabajo de rodaje, creo que es digno de ser reconocido. Hacer la dirección de arte de este proyecto fue el gran reto de mi carrera. Empezamos a prepararnos con mucho tiempo. Hicimos una preproducción bastante amplia, estuvimos todo el tiempo emocionados, nos documentamos visitando historiadores, museos, informándonos de todo sobre la época, viendo documentales y hasta series. Fueron muchos meses de trabajo para poder lograr lo que ustedes van a ver en pantalla. Creo que tenemos una de las más importantes recreaciones y trabajos de dirección de arte con las que va a contar nuestra cinematografía nacional. Me concentré mucho en lo que el director quería, en las cosas que me pedía y las referencias que me daba. Creo que hemos logrado dar otro pasito más en cuanto a lo que es las recreaciones de situaciones y de escenarios, y eso es algo pues, que también tenemos que celebrar y que se pone de manifiesto cuando veamos este documental. Desde el principio teníamos muy claro el trabajo fotográfico que nosotros queríamos tener en pantalla. Sabíamos que teníamos que crear una atmósfera de época, con una gama de colores que nos llevasen a esa época, y creo que Paco Sánchez Polo, que es nuestro director de fotografía, nos entendió, nos comprendió desde el principio. El rodaje de Santo Domingo ha sido muy interesante, porque tiene unos decorados grandes, un nivel de extras y de actores muy potente, y sobre todo eran puestas en escena que Pinky ha sabido manejar muy bien, porque eran planos súper generales, donde lo que contaba era la vida cotidiana de Santo Domingo en la creación, la forma de vivir la gente, y no eran planos que engañas con muchos planos, sino que era todo en un plano, casi todo. Y a nivel de iluminación era bastante sencillo en cuanto a los exteriores. Era más complejo de encuadres o de moverse por sitios de cosas que no se podían ver, pero de iluminación, menos unas noches y algún interior, lo demás era el trabajo de la luz que había. El día a día era día a día de esperar, porque es un rodaje complejo para vestuario, para maquillaje, para decoración. Entonces era un día a día de esperar, de que estuvieran todo en su sitio, que era lo más trabajoso, y luego intentar mover eso para que funcionara estéticamente. Pero no era un día complejo en cuanto a cámara ni en cuanto a medios de fotografía. Reconstruir esa ciudad a los principios, luego es muy bonito de verlo, y luego hay planos de dron, hay planos se ha utilizado todo. Básicamente lo que buscáramos eran imágenes contrastadas, donde se destacasen las arrugas de nuestros personajes, la ropa, las tonalidades de la selva, de las piedras, de las pieles, y creo que al final en el color que logramos, en la fotografía que logramos transmitir eso. Queríamos además que fuese una pieza cinematográfica con una realización exquisita, y hemos tratado de cuidar al máximo cada movimiento de cámara, cada encuadre, cada plano, que tuviese mucho que ver con lo que nosotros queríamos contar en cada uno de los momentos. Creo que tenemos una gran fotografía en este proyecto, y una fotografía que nos lleva a esa época de 1492-1550.
documental se trata de recrear el nacimiento de la ciudad de Santo Domingo y las diferentes etapas por donde fue pasando la construcción de la ciudad y la construcción de cada una de las primacías. Y para contar eso, pues teníamos que contarlo en ese proceso de construcción, y eso no lo podíamos hacer sin recurrir pues a la tecnología y a la magia de los efectos especiales, de los efectos visuales. Tejerina y la gente de Contrasentido pues nos echó una mano maravillosa en esa recreación de lugares como el convento de San Francisco o la fortaleza Ozama, donde la tenemos que ver en construcción, la misma calle de las Damas. Teníamos que recrear también todo el río Ozama, pues lleno de los barcos de la época, porque era el punto donde llegaban todos esos galeones, recrear el desembarco, la llegada de Obando, esa construcción del Alcázar. Todo eso fue un trabajo de diseño de cada uno de esos planes para poder ponerlos en la pantalla como suponemos o como nos imaginamos que fue la construcción de cada una de esas obras. Transmitir toda esa magia que nosotros queríamos y de la que tanto hablo, era importantísimo al final contar con la música adecuada. Queríamos una música muy puntual, de carácter épico, y queríamos que fuese una música que en cada una de las escenas nos llevase o nos transmitiese cierto tipo de emociones. Tenemos que hacer valer las instrucciones de nuestro Santo Padre. Tenemos que lograr que estos nobles señores entiendan que se están haciendo ricos a costa de la vida de los que son como ellos y como nosotros. Muy bien, ni moverlo. Importantes acontecimientos históricos que nos habría de contar en sus escritos. Don Alonso, ¿a dónde se me lleva? ¿Seré ejecutado? No os van a matar, os van a embarcar. Os llevan al navío. Este documental es una realidad gracias a que existe una ley de incentivo a la industria cinematográfica, a que tenemos una Dirección General de Cine que comprende y apoya este tipo de proyectos, y gracias también a un inversionista como el Banco BHD de León, que apuesta por la cultura y los valores de este país. Un reto también para toda la parte administrativa. Yo creo que de todos los proyectos que yo llevo haciendo desde la creación de la Ley de Cine, este fue uno de los más complejos, pero todo nuestro departamento administrativo y contable, con Neomicia de León a la cabeza, pues se fajaron, hicieron un trabajo. Este es un proyecto complejo, sumamente largo, de muchas consultas, de muchos estudios, para poder cumplir con la rigurosidad de la historia. Creo que desde el trabajo de producción hemos aprendido todos muchísimo. Creo que también estamos aportando nuestra cinematografía nacional, porque fue un proyecto muy complejo, desde la primera línea, como yo decía, hasta la misma fase de postproducción, efectos visuales, sonorización, doblaje, y yo creo que hasta en la parte de proyección y promoción del proyecto. Un trabajo importante y un trabajo muy digno de ser aplaudido y de quitarse el sombrero ante el equipo de Sandy Cuesta. Contarle al mundo todas las primacías que ostenta nuestra ciudad de Santo Domingo. Aquí está lo primero de todo: la primera fortaleza, la primera calle, el primer hospital, la primera universidad, la primera catedral, sobre todo la que yo considero la primacía más importante, la más trascendente, la más especial, y es la única primacía que no es de piedra. Y ahí se los dejo. Santo Domingo, Primada de América, el documental, en cines y en televisión muy pronto. Porque aquí comenzó todo.